Hola otra vez. Recuerdo que mi nombre es Alina Agüero, que estoy en Madrid, en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y voy a seguir hablando de las energías renovables, pero en concreto de los problemas relacionados con la corrosión a alta temperatura. Y voy a hablar de dos de ellas: la energía renovable por biomasa y las plantas termosolares. En cuanto a la biomasa se refiere, como comentaba en la primera parte, una de las fuentes de energía renovable más versátiles. Se puede instalar en cualquier país del mundo, allí donde haya un terrenito y donde se pueda sembrar algo que se pueda quemar, o donde se pueda recuperar los restos de agricultura, de tala de bosques, etcétera, para ser usados como combustible. Les enseño un video bastante interesante que muestra cómo funciona este tipo de plantas. Está en inglés y espero que lo puedan entender. A biomass power plant generates electricity using the heat generated by the combustion of organic materials, such as plant residues, household waste, and the biogas resulting from waste fermentation. All of these are renewable energy sources available in large quantities. The fuel is brought to the boiler. It is then introduced into the combustion chamber where it releases heat as it burns. This in turn heats water in tubes that line the boiler. The hot water is then sent to a tank where it turns into steam. The steam drives a turbine which turns a generator. In the generator, the interaction between the electromagnets of the moving rotor and the copper coils of the stationary stator produces an electric current. A transformer is used to increase the voltage of this current to 225,000 or 400,000 volts. This makes it easier to transport in the network's very high voltage lines. The steam leaving the turbine passes through a condenser in which cold water circulates. This cools the steam, turning it back into water. It is then sent back to the boiler. This steam can also be used either for industrial activities or to supply an urban heating network. This simultaneous production of electricity and heat in a single facility is called combined heat and power. Finally, the fumes released by combustion are filtered before being evacuated through stacks, often installed in very close proximity to material production or storage sites. Biomass power plants can be used continuously to meet electricity needs whatever the day of the year. They produce regular energy with low CO2 emissions. La producción de energía a través de biomasa forma parte de lo que se denomina economía circular, relacionada con el hecho de que las plantas se instalan cerca de donde están los cultivos o donde están las madereras, etcétera, y promueven la economía local. Además, se pueden usar muchas cosas que resultan de la combustión de biomasa, como por ejemplo las cenizas, que se vuelven a la tierra para fertilizar o también para fabricar ladrillos, cemento, relleno de hormigones, hasta para eliminar olores en los resultantes de la depuración de agua. Sin embargo, la biomasa tiene un problema serio, tiene varios, pero uno principalmente es la generación de especies que terminan corroyendo los materiales que se emplean en la fabricación de la caldera, de los tubos por donde va el agua para ser convertidos en vapor, como se puede observar en esta imagen. Esto se debe a la presencia de una serie de especies químicas que reaccionan entre ellas, el cloro, el sulfuro, el azufre, perdón, el sodio, potasio, calcio, etcétera, formando especies sólidas, líquidas y o gaseosas que son muy corrosivas. Por esta razón, las plantas de generación eléctrica a partir de la biomasa no pueden operar por encima de 540 grados centígrados en la actualidad. Se dañarían demasiado los materiales y no sería rentable. Se busca poder incrementar esta temperatura para poder aumentar la eficiencia energética y continuar reduciendo los precios, ¿no?, de las energías renovables hasta que estén inclusive por debajo del que se paga por los combustibles fósiles. Y para ello estamos trabajando en un proyecto intentando proteger los materiales. Lo que ven en la imagen es un acero expuesto
a una atmósfera de combustión de biomasa después de 2000 horas a 600 grados. Ver una capa de óxido bastante espesa. Parte de ese óxido ya se ha descascarillado, originalmente era más espeso porque no es cohesivo y no solo resulta en la disminución de la pared del tubo, lo cual tiene consecuencias importantes, ya que estos tubos por dentro tienen agua y vapor a alta presión, con lo que si la pared no es adecuada, pues pueden explotar. Y por otra parte, causan aislamiento térmico. Aquí lo que se pretende es transmitir el calor de la combustión al agua. Y si tenemos un material cerámico como es un óxido, se pierde esa capacidad de transmisión de calor que tienen los metales. Lo que estamos haciendo es protegiéndolos con toda una familia de recubrimientos. Aquí enseño uno que se aplica como pintura, es bastante sencillo, que forma intermetálicos de aluminio y hierro, aluminuros de hierro, que después de 2000 horas evoluciona, cambia su microestructura, pero como podrán ver no hay ataque del material subyacente, a pesar de que hay grietas que se ensanchan, a pesar de que hay productos de corrosión por aquí arriba, etc. Y ya hemos conseguido llegar hasta 8000 horas sin que haya ataque del material, con lo que se gana bastante. Y repito, a 600 grados, no a 540, que es la temperatura actual de operación de las plantas de biomasa. Paso entonces a las plantas termosolares. En concreto hablaré, hay varios modelos, pero esencialmente 3, pero yo hablaré de las de torre central, en las que hay una gran cantidad de espejos llamados heliostatos, porque van girando siguiendo al sol como si fueran girasoles, de forma de que enfocan el máximo de energía solar en la parte superior de la torre. De estos hay varios ya en distintas partes del mundo y se ha calculado que por cada metro cuadrado de espejo se pueden producir 500 kilovatios hora de electricidad por año, se evitan una cantidad importante de emisiones de CO2 y también se ahorra en lo que se refiere al consumo de combustible fósil. Estas plantas, como dije en la primera parte, no se pueden implantar o desarrollar en cualquier parte del mundo, pero sí en gran superficie. Como se puede ver aquí, este es el cinturón llamado cinturón solar, que es donde hay suficiente radiación solar como para que sea rentable. Vemos que Venezuela está muy bien situada, España, aunque esté en una parte verde que es menor, en el sur hay ya bastantes plantas funcionando. Y se dice que si se construyen plantas en aproximadamente 1% de esta superficie, habrá suficiente energía para todo el mundo. Sin embargo, seguimos intentando reducir costos para ser más competitivas y de hecho ser más barato que los combustibles fósiles, como con la biomasa, y ello también va por aumentar la temperatura y la presión. Y por otra parte, por aumentar, en este caso, la capacidad de almacenamiento. Así como la biomasa es flexible, porque cuando la necesito, enciendo la planta y cuando no la paro, con el sol, pues tenemos un problema que, obvio, ¿no? Que ya revisitaremos en un momento. A mayor temperatura, mayor eficiencia energética, como dicta la termodinámica y como se puede ver aquí. Nosotros estamos hablando de plantas de vapor supercrítico que pasan de 600, que es su temperatura actual de operación, hasta 650, por ejemplo, pues se podría aumentar la eficiencia un 3% y esto es importante en términos de costo de kilovatio hora. Y si en vez de usar vapor usásemos CO2 supercrítico, la eficiencia aumenta todavía más. De hecho, hay un estudio experimental ahora mismo, sobre todo en Estados Unidos, pero aquí también en España estamos mirándolo para ver que la viabilidad de reemplazar el vapor por CO2 y poder operar a temperaturas más allá de los 700 grados centígrados. En cuanto al almacenamiento, pues obviamente el sol no brilla siempre, bien sea porque el día está nublado, o bien sea porque se pone. Ven cómo los espejos también se van a dormir porque, como he dicho, se van moviendo y van orientándose siempre para obtener la mayor radiación posible.
Y en estos momentos es cuando normalmente más electricidad se necesita, ¿no? Para alumbrar hogares, etc. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, pues aquí tienen el esquema de una planta, aquí está la torre. Anteriormente se bombeaba agua para ser transformada en vapor en la parte caliente, y ese vapor se mandaba directamente a la turbina. ¿Qué se hace ahora? Se introduce un fluido termoportador, o sea, que se calienta, ese fluido se almacena en tanques, del tanque pasa a la caldera para calentar el agua y luego a la turbina. Cuando se va la luz, cuando se pone el sol o cuando no hay nubes, cuando hay nubes, perdón, se cierra la parte del circuito que sube a la torre, y mientras yo tenga suficiente sal calentada, una sal fundida, el fluido del que estoy hablando, en mi tanque, podré seguir generando electricidad. Estos procesos requieren temperaturas altas, como he estado comentando, y la temperatura alta, cuando están involucrados los materiales metálicos, resultan problemas de corrosión a alta temperatura. En concreto en dos sitios: en el recibidor, aquel que recibe la gran intensidad de radiación solar, y en todas las superficies metálicas que están en contacto con las sales fundidas. Aquí vemos un recibidor en Sevilla, una de las primeras plantas que se fabricaron, o la primera planta que se fabricó con capacidad de almacenamiento. Y más en detalle vemos cómo es. Esto es una superficie grande que está pintada de negro para poder absorber una mayor cantidad de energía solar. Las hay de varias configuraciones, pero las más típicas son cilíndricas. Y la superficie es grande, se calcula que para una planta de 125 megavatios hace falta 112 metros cuadrados de esta superficie, que como ven está formada por tubos por donde pasa la sal fundida. Y aquí está siendo pintada, dándole una coloración lo más oscura posible. ¿Por qué? Pues para que absorba la mayor cantidad de luz solar y la transmita al fluido que va por dentro, y también por evitar la pérdida por radiación. En la actualidad, pues se alcanzan temperaturas de hasta 700 grados para calentar al fluido que va por dentro, que está a unos 580 grados. Esta es la sal fundida. Son pinturas, lo que se pone por arriba son pinturas con pigmentos muy negros y son de origen cerámico para que puedan aguantar esta temperatura de 700 grados y bueno, tengan una alta absorbancia de radiación. A esta temperatura lo que ocurre es que se oxida el material subyacente o se corroe. Aquí ven picaduras claras relacionadas con humedad por la condensación nocturna del agua. Descascarillado por las subidas y bajadas de temperatura, etc. Entonces, ¿qué intentamos hacer para mejorar esto, para solucionarlo? Pues poner por debajo de la pintura negra un recubrimiento que resista la corrosión, la oxidación a alta temperatura. Y ese recubrimiento, hay varias posibilidades. Nosotros estamos trabajando en un proyecto europeo en el que ponemos un aluminuro, un intermetálico. Este es distinto, tiene menos contenido de aluminio, pero también es un intermetálico de aluminio-hierro, y encima de ello pues tiene la capa cerámica a la que me he estado refiriendo. Esto ha dado muy buenos resultados en cuanto a que resiste oxidación y corrosión, y bueno, para aplicarlo se aplica igual que la otra pintura. Se aplica una pintura a base de aluminio, luego se hace un tratamiento térmico y el sol se encarga de ello. Vemos como una probeta pintada con la pintura sola tiene una alta absorbancia, pero que se mejora un poquito, de hecho, con el recubrimiento multicapa. Como lo ven aquí, está un poquito por encima. También con tratamientos mediante láser, un material resistente a la temperatura como es este puede ennegrecerse, simplemente creando rugosidad, y en ello seguimos trabajando. La otra parte que está sujeta a la corrosión es, como he comentado, el almacenamiento por el fluido que sirve para almacenar el calor, que son sales fundidas. ¿Por qué sales fundidas? Porque tienen una alta capacidad calorífica, es decir, absorben bien el calor, porque son líquidas en el rango de temperatura
adecuado para el funcionamiento de la planta y por ende se pueden bombear, y además porque alcanzan una estabilidad compatible con el funcionamiento de una planta. ¿Qué pasa? Ahora se están usando la llamada sal solar, que es una mezcla de nitratos de sodio y de potasio, pero no pasa por encima de 580 grados. La siguiente sal que se puede usar son los carbonatos, que sí que pueden alcanzar 700 grados sin descomponerse, pero que son mucho más corrosivos. Y lo mismo ocurre con los cloruros, son muy corrosivos. Entonces, bueno, hay que hacer algo para proteger a los materiales. Aquí vemos los tanques que antes estaban en el diagrama, que son bastante grandes, hacen falta de 30 a 50 toneladas de sal para llegar a 12 horas de almacenamiento. Y bueno, eso aguanta perfectamente una noche, pero si tenemos una semana de días nublados, pues ahí así que sigue habiendo un problema. Si buscamos materiales que tengan una capacidad calórica más alta, igual con la misma cantidad se puede almacenar más calor y tener más días. Y en eso se está trabajando. Eso es un tema que requiere todavía mucho desarrollo. ¿Qué pasa con las sales fundidas? Pues que son muy corrosivas. Estos son otros ámbitos donde aparecen las sales fundidas y aquí ven los resultados si no hay protección, ¿vale? Vemos una sección transversal de un acero al carbono expuesto a la sal solar, a la mezcla de nitratos fundidos, a una temperatura un poquito más alta, 600 grados, y vemos cómo generan cantidad de óxidos muy fácilmente desprendibles, o sea, no son nada cohesivos, y van reduciendo la pared del tubo, y aquí es crítico porque esto va por dentro, y al desprenderse estos óxidos pues puede causar taponamiento, y si hay taponamiento hay problemas bastante serios. Y también reducen la transmisión térmica, con lo que disminuye la eficiencia energética de la planta. Sin embargo, si ponemos un recubrimiento, y reitero el recubrimiento a base de aluminuro de hierro, aunque tenemos otra familia de recubrimientos, vemos como después de 2000 horas a 600 grados, el recubrimiento evoluciona porque interdifusiona con el sustrato, que es un acero, pero no permite oxidación o corrosión del sustrato subyacente, con lo que le estamos ganando la batalla al problema de la corrosión, por lo menos para esta sal fundida, para poder operar a temperatura un poquitito más alta. Estamos trabajando con otras sales para poder seguir elevando la temperatura. Y ya con ello concluyo, resumiendo de que la corrosión sigue siendo un problema importante en dos de las energías renovables, en la termosolar y en la de biomasa, porque operan a temperaturas bastante altas, y la corrosión limita la temperatura de trabajo y por ello la eficiencia energética. Para reducir costos hay que aumentarla, y una de las soluciones es a través del uso de recubrimientos protectores. Agradezco la financiación de la Unión Europea por el proyecto Belenus, que trata de biomasa, y por el proyecto COCO, que trata de energía termosolar. Esta es una financiación nacional española.